What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. And today we will talk about will, interrogative, and negative form. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Grammar structure. For the negative form, we have a subject, then will, then the negative particle plus the verb, and finally a complement. Of course, this can be changed for a contracted form. In this case is I will not study in Querétaro. Then we have a subject for the contracted form. The want, that is the contraction of will plus not, is want. The verb and the complement. So, I want to study in Querétaro. And now, for the interrogative form, we have will, the subject, the verb, and the complement. Remember that we have several kinds of subjects. We can divide them into pronouns and nouns, and then we have to choose the verb, okay? And then we have to answer a WH question, a basic question, and make a complement. For example, I will practice for my interview. In this case, I have an affirmative sentence because after the subject, the will is affirmative, is not will not or want, so it's an affirmative, and it's after the subject. So in order to change this affirmative sentence into a negative one, I have to add here something that is the negative particle, like this. So I will not practice for my interview. Or I can contract, okay, I can make a contracted form, here. So I said, I won't practice for my interview. What do you think about this? I will search information about housing, the negative. I will not search information about housing. I won't search information about housing. I will enroll in some activities for the summer. I will not enroll in some activities for the summer. I won't enroll in some activities for the summer. And now, for the interrogative, where will you study? Will you attend to classes tomorrow? When will you visit your family? Will you watch all the videos next week? What will you eat at the party? How will the teacher check the products? Who will be the teacher next class? Will she finish the project? Will you live in Pachuca? Will you learn another language? And now, chicos, recordemos que estamos únicamente haciendo un repaso de los temas vistos en esta unidad y de tratar de empezar a complementar su producto final. Para la forma negativa, recordemos que siempre tenemos el sujeto del que parte la oración y dependerá lo que tenga antes o después, dependerá de su forma también, para determinar el tiempo verbal. En este caso necesitamos una expresión de tiempo que será por supuesto el will, pero tenemos una negativa y acuérdense que para tener el negativo, la partícula negativa, tendríamos que tener un auxiliar. Así que aquí tenemos el auxiliar, que en este caso es una partícula, no tiene significado, no altera el verbo, más que lo manda al futuro, ¿ok? Se conjuga con el verbo para hacer un futuro. Tenemos el not, el verbo, el complemento. Por ejemplo, I will not study in Querétaro. Yo no estudiaré en Querétaro.
Recuerden que la gran diferencia del español es que por eso en español se llama tiempo verbal, porque el verbo mantiene la expresión de tiempo. En inglés es verb tense, porque solamente es una expresión tal cual del tiempo. Y este verbo nunca nos va a manejar por sí solo el futuro, sino que lo tenemos aquí, como lo mencionaba en el cuadro, después del sujeto por ser afirmativo y negativo, entonces va después. Al ser interrogativo, recuerden que va antes y ahorita lo vemos a continuación. Sin embargo, una forma muy sencilla de utilizar el will not, sobre todo cuando hablamos, que es informal, pero lo utilizamos mucho cuando hablamos y es completamente entendible y aceptado, será la contracción del will not. Entonces, es muy raro que utilicemos el will not en una conversación sencilla, a menos que queramos hacer énfasis en la negación de la realización de esa actividad. De igual manera, utilizamos will not, la forma extendida o la forma completa, por así llamarlo. Utilizamos will not cuando estamos escribiendo cualquier situación académica, ensayos, tesis, dissertations, todo ese tipo de cuestiones o en documentos legales. Entonces, subject, hacemos la contracción aquí, want, continuamos verbo y el complemento. Quedaría I want to study in Querétaro. Ya lo mencioné. Para la estructura interrogativa, entonces tendríamos el sujeto aquí y por supuesto lo primero sería antes de mostrar que tenemos la expresión de tiempo, sería el will, sujeto, y ahora sí el verbo para seguir precisamente con el complemento. Tenemos varios tipos de sujetos, verbos y complementos. Y aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar para su producto final, como utilizamos afirmativo, negativo y forma contractada negativa. Finalmente, cerramos con las preguntas que ustedes pueden utilizar incluso para responder su libro, debido a que aquí tenemos algunos verbos, algunas cuestiones que vienen ahí en algunos ejercicios, pero ustedes pueden hacer estas preguntas para ir con las respuestas formando su producto. Thank you.